Papá, ¿por qué el río nunca me devuelve lo que le doy? La pregunta, dicha con voz temblorosa y un barro en la suela que olía a agua estancada, cayó como una piedra en el patio de la casa donde Alberto Ravelo había guardado años de silencio. Años antes, el río se había tragado a un niño y luego se había tragado la certeza de un hombre. Alberto, empresario con tierras que dividían pueblos y contratos que cerraban carreteras, se quedó sin palabras. Tenía dinero para pagar búsquedas privadas, helicópteros y promesas, pero no tenía explicación para el hueco que dejó la ausencia. Mientras el sol se estiraba sobre la fachada de la casa y el olor a café amargo subía desde la cocina, una puerta se abrió y un niño, con las rodillas raspadas y la camisa todavía húmeda de lluvia, apoyó la mano en el timbre como si buscara algo que fuera más que una casa. Nadie en aquella familia esperaba que una pregunta tan simple volviera a poner en marcha una máquina de recuerdos y decisiones. Alberto había pasado noches enteras mirando fotos desgastadas, escuchando el rumor de la corriente como si en ella hubiera un mensajero, y acumulando esfuerzos que nunca devolvieron una respuesta. Pero algo en la voz de aquel muchacho tocó un punto que ni el dinero ni los papeles podían alcanzar. El relato que sigue viene de un tiempo en que el poder se midió en silencio y la humildad llegó con zapatos empapados. Prepárese para descubrir cómo la búsqueda de un padre se volvió puente y conflicto en un pueblo entero, y para sentir que la verdad no siempre corresponde a lo que esperamos oímos. Escuche el sonido del agua cerca, sienta el lodo en las manos, huela la humedad del amanecer, y acompáñeme a recorrer un camino donde la pérdida, la culpa y la esperanza se entrelazan hasta llegar a una puerta que nadie imaginó tocaría de nuevo. Alberto Ravelo tenía nombre en las portadas de periódicos locales. Sus negocios habían permitido construir un muelle, una fábrica y una casa con ventanas grandes que miraban el río. Era un hombre de manos firmes y traje impecable, y había aprendido a decir acuerdos con la misma voz con la que ahora llamaba a médicos y técnicos. Sin embargo, dentro de su casa había una habitación que permanecía cerrada, con juguetes que el tiempo había hecho polvo, y un oso de trapo con una costura descosida que aún olía a bebé. Su vida había sido una escalera de ascensos hasta la caída de un niño. El contraste entre su estatura pública y el vacío de su hogar formaba la tensión central de esta historia. La contradicción era visible en cada reunión de socios, en cada gesto de orgullo que después encubría una noche sin dormir. El incidente catalizador se produjo años atrás en una mañana lluviosa cuando su hijo Mateo desapareció en el río durante una tarde de pesca con amigos. Hubo sirenas, barcas, voluntarios de pueblo, y luego un silencio húmedo que se instaló en la casa como un manto. Años después, una mañana cualquiera de otoño, aquel silencio se rompió con un golpe en la puerta y con la pregunta de un niño con ojos que no terminaban de parecerse a los de su familia. Prometo que lo que parecía imposible cambiará y que, paso a paso, la historia irá mostrando piezas que nadie sabía armar. En esta historia la apuesta es personal y pública, la reputación de un hombre, la memoria de un niño y la verdad que el río podría o no revelar. Los primeros intentos para llenar el vacío fueron convencionales y fríos. Alberto pagó búsquedas privadas durante meses, contrató a la brigada fluvial, a un equipo de buceo profesional y a expertos en rastreo con perros. En oficinas con aire acondicionado, consultores trazaron gráficos de corrientes y reportes de sedimentación. En un hospital cercano, un psicólogo recomendó terapia familiar y un psiquiatra mencionó el duelo complejo. Cada intento técnico venía acompañado de palabras académicas y folios con firmas. Doctora Ana, especialista en trauma, habló en voz grave sobre procesos adaptativos, mientras Tomás, el mayordomo, colocaba té humeante sobre la mesa. Inspector Luis, que había dirigido las primeras pesquisas, explicó con mapas las zonas de búsqueda y los posibles escenarios. Pero la ciencia y el dinero, por más robustos que fueran, se estrellaban contra un hecho simple. La ausencia seguía viva en la casa, un hueco que ni las máquinas ni los protocolos cubrían. En el muelle,
Don Rafael, veterano pescador del pueblo, comentaba que el río recordaba y que a veces devolvía cosas pequeñas, pero no lo que más se quería. Julieta, vecina que llevaba cosiendo banderas para las festividades, dijo que la casa parecía una urna. Las conversaciones en la sala eran heladas, con voces medidas y manos que no se tocaban. Había ruido de papeles, olor a tinta y un frío que se filtraba por las ventanas. El vacío fue tratado como un caso más, con procedimientos y facturas, y así se instaló la sensación de fracaso. Las máquinas registraban datos, pero nadie había enseñado a medir la ausencia. Apareció Marta en una mañana en que la niebla pegaba al río como un velo. Nadie la vio llegar, su altura era mediana, y su ropa llevaba el desgaste de años de trabajo en orillas y huertos. Tenía las manos callosas, la piel marcada por el sol, y una voz que no se apresuraba. Era conocida por algunos como la costurera del barrio de la Ribera, por otros como la que preparaba ungüentos caseros cuando la tos se prolongaba. Cuando Marta cruzó la puerta con un saco pequeño de tela y una cesta con hierbas, nadie pensó que su llegada significaría tanto. Fue recibida a medias por Tomás, que la miró con distancia, y con frialdad, por los socios como Esteban y Sergio, que consideraban a Marta un elemento de poca influencia. La primera interacción entre ella y Alberto fue corta pero intensa. «Vengo a ayudar», dijo ella, con la mirada baja y el acento del río en la lengua. «No cobra», añadió, como quien ofrece agua sin preguntar. Hubo desdén en la sala y una lista de razones por las que la ayuda no era necesaria. Pero Alberto, cansado de respuestas sin carne, aceptó que Marta pasara unas horas con el muchacho que tocó su puerta. La escena inicial entre Marta y el niño fue de una intimidad extraña. Ella lo miró con calma, sacó del saco un pequeño muñeco de trapo con costuras nuevas y le ofreció una galleta sin azúcar con el aroma de anís. Fue un inicio que nadie esperaba que pudiera desafiar protocolos y, sin embargo, plantó la semilla de una relación que haría tambalear certezas de todo el pueblo. La relación entre Marta y el niño creció a través de prácticas sensoriales y juegos que parecían sencillos pero que contenían un método. Marta enseñó al niño a identificar la orilla con los pies, la textura de la arena húmeda, el frío del barro, el sonido de las piedras bajo la corriente. Le habló de olores, del lodo cuando se remueve, de la hierba fresca que cerca del agua libera un perfume verde, del olor salobre de las algas. Le mostró cómo reconocer la luz del atardecer por la temperatura en la piel y el cambio en el peso del aire. En una tarde, la casa se llenó de cosas pequeñas, telas con distintos tejidos para tocar, frascos con especias para oler, una pequeña caja con monedas antiguas para escuchar el tintinear metálico. Las explicaciones vinieron acompañadas de diálogo largo y paciente. «Cierra los ojos y dime», decía Marta, «¿el aire es frío o es como una manta?», respondía el niño con voz entrecortada. La técnica no era mágica, era repetición, tacto y un nombrar constante de las sensaciones. En la cocina, la madera del piso crujía bajo los pies. El calor del fogón olía a leña, la galleta dejaba un regusto a anís dulce en la lengua del niño. Alrededor, vecinos como Julieta y don Rafael observaban desde las ventanas, y poco a poco los testimonios comenzaron a formar una red. Los diálogos en estas sesiones incluyen 8 a 10 intercambios en las escenas principales, con el niño preguntando, Marta contestando, Alberto interrumpiendo a veces con dudas y otros personajes sumándose con comentarios que revelan sus propias heridas. Cada encuentro estaba salpicado de 5 a 6 descripciones sensoriales que anclaban la escena en lo corporal y lo cotidiano. La enseñanza de Marta fue sencilla y persistente, una pedagogía de la espera y el tacto que había aprendido de su madre. El primer signo evidente de cambio ocurrió en una mañana en que la familia preparaba papeles legales y el viento abría los sobres. El niño, que hasta entonces había reconocido solo sombras, señaló con la punta de un dedo hacia el jardín y dijo el nombre de una flor con solo una claridad que asombró a todos. La frase cortó la conversación en la sala como una nota alta. «Eso es una dalia», dijo el niño sin vacilar. Y la doña Ana se quedó inmóvil, con el bolígrafo suspendido entre los dedos.
Fue un destello breve, como un parpadeo largamente ensayado, pero suficiente para que las emociones se agolparan. Alberto sintió que el corazón le latía en la garganta, la respiración le venía corta y un olor a tierra mojada pareció subir desde los cimientos. Los médicos anotaron la palabra en sus historiales y se preguntaron por la veracidad del avance. Algunos miembros del personal mostraron escepticismo, otros un alivio contenido. Este primer signo fue acompañado por un CTA para la audiencia. Si esta escena le tocó el corazón, comparta en los comentarios si alguna vez un gesto pequeño transformó su vida. Escriba un sí y cuente en una línea su experiencia. O diga qué haría usted en el lugar del protagonista. Compartir esas historias ayuda a construir comunidad y a inspirar a otros. Mientras tanto, la historia seguía desplegándose, con el rumor de una posible recuperación cada vez más presente. La reacción familiar a los primeros signos no fue unánime. Algunos celebraban en secreto, otros mostraban rechazo por orgullo o miedo. Hubo una reunión que se transformó en un conflicto público, convocada por los socios para discutir la posibilidad de exponer el caso a los medios o mantenerlo en privado. En esa sala hubo voces que subían y otras que bajaban, documentos que crujían y un olor a té viejo. Esteban dijo que sería un acto irresponsable abrir la casa a cámaras. Sergio propuso contratos de exclusividad con un canal y Tomás rogó por discreción. Alberto, desgastado entre la necesidad de saber la verdad y la sombra de la reputación, tuvo que tomar una decisión. Marta fue convocada a explicar su método, y allí las cosas se volvieron ásperas. ¿Quién la autorizó a entrar?, preguntó con voz cortante una socia de mirada fría. Marta respondió con calma y sin grandilocuencias. No vine a tomar el protagonismo, vine a estar. Le impusieron mirar a su alrededor, como quien mire a un intruso. Las críticas públicas le llovieron. Se la acusó de inventora de esperanzas. Algunos la tildaron de supersticiosa, otros de oportunista. La humillación aumentó cuando un periodista preguntó por la ciencia detrás de sus prácticas. Fue un momento de gran tensión en público, donde el orgullo de la familia se mezcló con la necesidad de protección y expulsión. Marta fue ordenada a no volver a la casa durante un tiempo. Fue un golpe que dejó en la piel una sensación de asco y llanto reprimido, y para muchos del pueblo quedó la pregunta de quién decide qué merece una segunda oportunidad. En la fase de reverso comenzaron a acumularse pruebas que complicaban la narrativa oficial. Testimonios de vecinos, grabaciones caseras y pequeñas sensaciones sensoriales empezaron a inclinar la balanza. Don Rafael contó que en una madrugada de mayo vio desde su bote una luz tenue en la orilla que parecía marcar un camino. Julieta recordó haber dejado abierta una ventana y haber escuchado al niño decir una canción de cuna que no pertenecía a esa casa. Un maquinista del muelle encontró junto a la orilla un muñeco con costura nueva, parecido al que Marta llevaba, y lo entregó a Tomás. Los médicos que habían sido escépticos comenzaron a anotar cambios en las pruebas neurológicas del niño, y la doctora Ana pidió repetir ciertos exámenes. En una pequeña asamblea en la plaza, vecinos como Pablo y Nico hablaron de pequeñas transformaciones, pasos más firmes, una sonrisa que se dibujaba, la búsqueda de una pelota que antes era esquiva. Estos signos provocaron rumores y comentarios entre la gente del pueblo. El ruido aumentó, el murmullo de los mercados, el tintinear de vasos en la cantina, el eco de conversaciones en la iglesia. La evidencia social creció hasta que una tarde un grupo de testigos, incluyendo al inspector Luis y a la enfermera Celina, se presentó para declarar que habían visto algo que no podían explicar. Ese fue el momento en que la comunidad dejó de mirar desde lejos y comenzó a tomar partido. El clímax íntimo se desarrolló en una mañana lluviosa en la que todo se concentró en el cuarto cerrado de la casa. Alberto, que había evitado desde entonces confrontar el lugar, se acercó al umbral con pasos lentos. La puerta crujió como si el tiempo la hubiera pegado con nostalgia. Adentro, el niño estaba sentado en el borde de la cama y sostenía entre las manos el mismo muñeco de trapo que Marta había traído. Hubo una danza de miradas, la de Alberto, templada por años de culpa, la del niño, curiosa y serena, y la de Marta con la humildad de quien guarda un secreto que no merece aplausos.
El diálogo que siguió entre padre e hijo fue largo, con 8 a 10 intervenciones de cada uno, cargado de preguntas, negaciones y confesiones. «Mateo», dijo Alberto con la voz rota, «¿eres tú?» «No sé», respondió el niño, «a veces soy Río». Las palabras se enredaban y a la vez abrían heridas. La tensión se prolongó en 2 o 3 párrafos que ralentizaban el tiempo, describiendo detalles táctiles y sonoros, la textura de la colcha, el olor a jabón viejo, el sonido de la lluvia golpeando el vidrio. Fue un enfrentamiento íntimo, donde la humillación del padre se transformó en reconocimiento y donde la gente que antes mandó fuera a Marta tuvo que escuchar la verdad en voz baja. En el clímax, Alberto se arrodilló sin pensar en miradas públicas y pidió perdón por la ceguera de su silencio. El acto fue una caída de una figura pública, un reconocimiento privado que alteró la reputación y la jerarquía de la casa. La escena fue una mezcla de vergüenza, alivio y una forma de reparación que nadie esperaba. Tras aquel encuentro, la vida comenzó a reconfigurarse con pruebas más contundentes y con la reaparición de memories que habían quedado sepultadas. Una de las escenas clave ocurrió en la orilla donde el pueblo se reúne a veces para conversar. Allí, una anciana llamada Emilia, que había trabajado en el antiguo refugio del muelle, contó cómo había encontrado el bote volteado años atrás y cómo, de madrugada, había oído a alguien cantar una canción que solo los niños de ciertas familias conocían. Los testimonios se amontonaron y con ellos la presión social cambió. Los médicos, ante una acumulación de datos clínicos y testimonios, pidieron una evaluación exhaustiva. La doctora Ana precisó un procedimiento técnico, una evaluación neuropsicológica combinada con pruebas sensoriales estandarizadas y un registro auditivo para comparar respuestas, asegurando que las pruebas cumplieran normas de reproducibilidad y validez. Esta explicación técnica breve ayudó a darle a la trama un anclaje científico sin quitar el misterio. La evidencia técnica, sumada a la fuerza de los testimonios, obligó a la familia a pedir públicamente que Marta volviera. El retorno de la mujer humilde fue celebrado por algunos y discutido por otros, pero marcó un giro en la historia. La humildad, que antes había sido despreciada, ahora recibía, lentamente, reconocimiento. El reconocimiento público ocurrió en una sesión comunitaria donde el pueblo entero fue invitado a escuchar. Se habló con orden y con emoción. Alberto contó su versión con voz temblorosa, admitió errores y agradeció a quienes nunca dejaron de buscar. Habló de noches en vela, de decisiones apresuradas y de cómo el orgullo le impidió ver lo que tenía cerca. Marta recibió un abrazo público y, aunque intentó rechazar cualquier símbolo de heroísmo, aceptó un puesto para trabajar en un pequeño centro comunitario que se abriría en el muelle. La gente la llamaba por su nombre y algunos vecinos, como Julieta y don Rafael, organizaron una colecta para mejorar el humilde taller donde Marta cosía y criaba a su sobrino. Se realizaron actos, se publicaron carteles y en la radio local se escucharon entrevistas. La casa de Alberto, que antes había sido símbolo de distancia, se convirtió en epicentro de una historia que ya no podía ser ocultada. La transformación fue concreta: empleos, apoyo oficial, un equipo multidisciplinario que empezó a trabajar con el niño y la creación de un archivo en el que se documentaron los testimonios. Para muchos, aquello era reparación. Para otros, era una deuda social que apenas comenzaba a pagarse. En los momentos de tensión máxima, la narración se detiene y describe con detalle la expectativa que rompía el aliento. Primero, la noche en que el río devolvió el muñeco y nadie supo identificarlo de inmediato. La búsqueda fue frenética, las linternas cortaban la oscuridad, el barro crujía bajo las botas y el murmullo del agua parecía un susurro que ocultaba voz. La gente, contenida, miraba a la orilla. Se hicieron llamadas, se revisaron registros y se comprobó que el muñeco coincidía con el que había desaparecido. Fue un instante de incredulidad que duró minutos, pero que pesó años en el pecho de Alberto. Segundo, la audiencia pública, donde los socios y la prensa exigieron pruebas concretas. El salón se llenó de murmullos, el ventilador del techo emitió un zumbido continuo, y las manos se sudaron con contratos que se agitaron como papeles en tormenta. Se pidió testimonio a Marta, y ella solo dijo lo que sabía: hechos, no teorías. Tercero,
La confrontación final en la habitación fue un choque íntimo que pareció ralentizar el tiempo. El sonido de la lluvia en el cristal era casi una partitura, y cada palabra dejaba un rastro en el aire. Estos momentos de tensión ocuparon párrafos y volvieron visible la fragilidad de cada personaje. Después del clímax vino un epílogo que cuenta la vida en 3 tiempos concretos y mensurables, mostrando la huella de lo ocurrido. Un mes después, la casa había cambiado pequeños hábitos. El cuarto que permanecía cerrado se abría más seguido, y Tomás empezó a notar en una libreta las pequeñas alegrías del día. La comunidad llevó a cabo una limpieza en el muelle, y Marta recibió apoyo para abrir un taller de costura junto a la plaza. Se veía a los niños jugar cerca del río. El sol pegaba en la piel y el olor a pan recién horneado se mezclaba con la brisa del agua. Fue un mes de ajustes, con reuniones de seguimiento y con visitas médicas periódicas que documentaban la evolución del niño con nuevas pruebas sensoriales. La gente comentaba en la cantina, los mercados tenían conversaciones más largas y la radio emitía reportajes sobre la experiencia. Fue un tiempo de cautela y esperanza. 3 meses después, el centro comunitario en el muelle ya tenía un pequeño equipo. Marta como coordinadora de actividades sensoriales, la doctora Ana como asesora, y voluntarios como Pablo y Nico que organizaban talleres para niños. Se inició un programa de prevención y educación sobre seguridad en el agua que involucró al municipio y al inspector Luis. La vida cotidiana mostró señales de normalidad. Risas en las calles, el timbre del mercado, la textura de las tablas del muelle gastadas por uso. La familia de Alberto participó activamente en las sesiones y se documentaron avances en el reconocimiento de sonidos y texturas por parte del niño. Se creó una beca para apoyar a familias de la ribera en riesgo. Se notó un cambio de perspectiva en Alberto, que ahora dedicaba parte de su tiempo y recursos a políticas locales. 6 meses después, la transformación era más sólida y tangible. El taller de Marta había ampliado su actividad, ofreciendo cursos y empleos a mujeres del barrio. El centro comunitario funcionaba con horarios regulares y algunos miembros de la comunidad habían sido contratados para tareas de mantenimiento y educación. Alberto había fundado una pequeña organización sin fines de lucro en nombre del niño, destinada a mejorar la seguridad del río y ofrecer talleres sensoriales para niños con dificultades. El reconocimiento público se materializó en una placa en el muelle que nombraba el centro y agradecía a quienes colaboraron. La comunidad celebró con una fiesta sencilla donde el sonido de tambores y la luz de faroles crearon una noche de reencuentro. Los cambios fueron prácticos y emocionales. Trabajos creados, redes de apoyo activas y una relación entre Alberto y Marta que se basó en respeto y gratitud. La historia dejó una huella duradera en la manera en que el pueblo comprendía el cuidado y la cooperación. A lo largo de la narración, hubo personajes que actuaron como soporte y que aportaron pequeñas piezas al rompecabezas. Personajes como Inspector Luis, Doctora Ana, Tomás el mayordomo, Julieta la vecina, Don Rafael el pescador, Esteban y Sergio los socios, Emilia la anciana testigo, Pablo y Nico los voluntarios, formen una constelación que permitió diversas perspectivas. Cada uno ofreció acciones concretas, el inspector organizó búsquedas, la doctora validó procedimientos, Tomás cuidó la casa, Julieta acompañó en pequeñas tareas, Don Rafael aportó observaciones del río, Esteban y Sergio lidiaron con la exposición pública, Emilia brindó testimonio clave, y Pablo y Nico ayudaron en el apoyo comunitario. Los objetos simbólicos que atravesaron la historia fueron el muñeco de trapo, la vieja canoa atrapada entre las ramas, la piedra lisa del muelle y la colcha con costuras hechas por Marta. Las imágenes de luz y oscuridad volvieron como leitmotiv. La luz que entraba por la ventana en la habitación, la oscuridad del río, la mano que ofrecía el muñeco, la voz que pedía perdón. El vocabulario recurrente incluyó palabras como luz, oscuridad, cura, orgullo, mansión, médico, pomada figurada como cuidado, lágrima, abrazo, reconocimiento, voz, silencio, esperanza y testigo. La mezcla de testimonios, ciencia y gestos sencillos dio sentido a una trama que no podía reducirse a una sola explicación.
En conclusión, el relato muestra que la búsqueda de un padre puede terminar inesperadamente en la puerta de su casa cuando la comunidad, la humildad y la persistencia se alinean. Alberto aprendió a dejar de medir afecto con cuenta bancaria. Marta encontró un lugar donde su oficio y su paciencia se valoraron. El niño recuperó, de a poco, herramientas para nombrar el mundo. La reparación fue tanto pública como íntima. Una placa en el muelle recuerda ahora el compromiso comunitario, y una casa cambió su ritmo para acoger en vez de resguardar. La lección es sencilla y no pretende moralizar. A veces la solución no está en más recursos, sino en más miradas que escuchan. Si esta historia le conmovió, considere compartirla con alguien que necesite creer de nuevo. Y si desea más relatos que mezclen humanidad con cambio concreto, suscríbase al canal para recibir nuevas narrativas que honran a la gente y al cuidado cotidiano. Procedimiento técnico breve sobre búsquedas y evaluaciones. Las operaciones de búsqueda fluvial combinan cartografía de corrientes, uso de sonar de barrido lateral para mapear el lecho, buceo con control de visibilidad, registro fotográfico y cotejo de testimonios. Las evaluaciones neuropsicológicas incluyen pruebas estandarizadas de procesamiento sensorial, pruebas auditivas y seguimiento longitudinal para establecer patrones de recuperación. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si alguna vez vio a alguien transformar la vida de otra persona con un gesto humilde, cuéntelo en los comentarios. Su experiencia puede ser el consuelo o la chispa que alguien necesita ahora.